Y bueno, pues vamos a continuar, mis hermanos, con la enseñanza que venimos enseñando todos los viernes. Estamos hablando de la vida y milagros de Jesús. El tema 13 que hoy le traigo es Jesús y la mujer cananea. Como subtema, mis hermanos, le puse la fe, fuente de bendición. El texto que vamos a estudiar, mis hermanos, es Mateo 15, versículos 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. En lo que usted lo busca, le doy una breve introducción, mi hermano. Y la escena, mis hermanos, de esta historia que vamos a leer, que vamos a estudiar, comienza con un movimiento de retirada de Jesús y sus discípulos, ¿sí? A un territorio no judío, como usted lo puede observar, lo puede ver, lo vamos a observar, lo vamos a ver ahí. Se va a un territorio no judío y después de la confrontación que se tuvo con los fariseos y los escribas, ¿verdad? En un capítulo anterior, él tuvo un enfrentamiento verbal, como siempre se encontraba con los escribas y los fariseos. Y después de haber tenido este encuentro, Jesús decide salir hacia un territorio no judío, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, ahora viene la sorpresa. ¿Por qué? Porque están en un terreno no judío y para continuar su ministerio Jesús, ¿sí? Pero Jesús no quiere atender la petición de la primera persona que se encuentra en dicho territorio. Para ese entonces, mis hermanos, la fama de Jesús ya había aumentado. Y aún aunque Jesús había ido a un territorio que no era judío, hasta allá se había escuchado de él. Es por eso que vemos esta historia en donde sale una mujer a su encuentro de Jesús. Mire, vaya por favor a Mateo 15, verso 21. Dice ahí: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Es decir, mis hermanos, que Jesús se había retirado a estas ciudades de Tiro y de Sidón, allí en la costa del Mediterráneo. Y Tiro y Sidón, mis hermanos, eran ciudades gentiles que estaban ubicadas alrededor de unos 80 kilómetros de distancia de Jerusalén, ¿sí? Y no era muy común para Jesús ir a esa región, a esas tierras de Tiro y de Sidón. Jesús, mis hermanos, recorrió todo este camino para satisfacer las necesidades de una mujer gentil, ¿sí? Y esto nos muestra a todos y a cada uno de nosotros del amor notable e inesperado que Jesús tiene hacia una mujer cananea, a una mujer gentil. Y por lo que sabemos, mis hermanos, fue la única vez que durante su ministerio Jesús, ¿verdad? Fue la única vez que Jesús salió, mis hermanos, a un territorio que no era judío. Es lo que vemos aquí. Y Jesús, mis hermanos, cruza la frontera del paganismo, ¿verdad? Cruza la frontera. Él se hace presente en el reino, ¿verdad? Y su retiro a la tierra de Tiro y de Sidón, mis hermanos, es una acción profética. Es anuncio de que también los gentiles tendrían lugar en el nuevo Israel de Dios. ¿Y no le da gracias a Dios por eso? Porque usted y yo, mis hermanos, no pertenecemos. ¿O alguien de aquí es judío? Shalom. Ahorita se va a levantar uno, ¿verdad? Shalom. Yeshua HaMashiach. Ninguno de nosotros somos judíos de nacimiento, ¿verdad que no? Todos somos aztecas, ¿no? Y somos mayas y de por ahí, ¿no? O sea, ninguno somos judío, ¿no? Aunque parecemos algunos, ¿no? Pero el Señor, mis hermanos, nos adoptó. Él nos hizo conciudadanos, o sea, ciudadanos de su reino, que no era judío. Entonces, para Jesús, mis hermanos, pues Él cruza, en esta historia que vamos a ver, Jesús cruza, mis hermanos, las fronteras geográficas. Jesús cruza las fronteras culturales, raciales y religiosas, ¿sí? Como años más tarde lo había de hacer con nosotros, su iglesia.
Jesús cruzó estas fronteras, mis hermanos. Y ve el versículo 22. Dice, y he aquí, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole. Lo que Mateo está diciendo aquí, mis hermanos, es el antiguo término, esta palabra cananea, demuestra, mis hermanos, que Mateo, pues él no puede olvidar su ascendencia de esta mujer. Ahora, un descendiente de los antiguos enemigos de Israel viene al Mesías, viene a Jesús siendo un judío, ¿verdad? Y viene esta mujer siendo cananea, que era una archirrival del pueblo de Dios, siendo ella cananea, va con un judío para pedirle una bendición, ¿sí? Y aquí en Fenicia, mis hermanos, que es la región de Tiro y de Sidón, era la región de Fenicia, una mujer cananea, una mujer que no era judía, le pidió que sanase a su hija que estaba endemoniada, mis hermanos. Y es importante que nos demos cuenta, mis hermanos, que esta mujer, una vez más le repito, no era judía, sino era gentil. Y descendía de los cananeos. Esa raza, mis hermanos, de los cananeos, era una raza inmoral, ¿sí? Era una raza que Dios había marcado para el exterminio. Usted lo puede ver ahí en el Antiguo Testamento. Y por la desobediencia de Israel, algunos de estos cananeos habían sobrevivido a la invasión que el pueblo de Dios hizo a Canaán en tiempos de Josué. Usted ahí lo puede estudiar en el libro de Josué. Y esta mujer, mis hermanos, era descendiente de esos sobrevivientes de Canaán, un pueblo que era enemigo de Israel. Era un pueblo gentil, ¿sí? Y como gentil, esta mujer no gozaba de los privilegios del pueblo terrenal escogido por Dios. Esta mujer era ajena a todo, mis hermanos. Era una mujer que no tenía esperanza. Psicológicamente, mis hermanos, no tenía derecho, ¿sí?, alguno sobre Dios ni sobre el Mesías. Socialmente, perdón, no psicológicamente. Socialmente, ¿sí?, no tenía derecho alguno sobre Dios ni sobre el Mesías. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, que en algún tiempo cuando llegamos delante de Dios nos presentamos así? Que estábamos sin fe, sin esperanza, estábamos perdidos, no encontrábamos la salida, ¿sí o no? Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo con las vidas totalmente destruidas. Bueno, al menos yo así llegué a los pies de Jesús, mis hermanos. Yo necesitaba restauración en mi vida, como muchos de nosotros, la mayoría. Algunos nacieron en cuna cristiana, pero también necesitan, aquellos que han nacido en cuna cristiana, también necesitan reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿sí o no? Todos y cada uno de nosotros necesitamos la salvación de nuestro Dios, hayas o no hayas nacido en el cristianismo. Y nosotros, como esta mujer, mis hermanos, cananea, estábamos perdidos, sin fe, sin esperanza, porque eso es lo que dice Efesios. Deje un apartado ahí, por favor, y vaya a la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 11, para que veamos la condición en la cual nos encontrábamos. Y Pablo nos lo revela a través de esta carta y les dice a los efesios cuál era la condición antes, cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor Jesús. Y cuando usted lea se va a sentir identificado, va a decir, sí, cierto, así estaba yo. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Efesios 2, 11. Efesios 2, 11 dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, ¿cuántos son gentiles aquí? Levante su mano. Los que no la levantaron es porque son judíos. Dice aquí, en otro tiempo, nosotros los gentiles, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, ¿se fija? Eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Fíjense, esta circuncisión era una marca especial
que los judíos tenían una identificación. Así como nosotros, bueno, algunos de los que venimos en México, no sé en otros países, que tenemos una marca de una vacuna. ¿Sí se ha fijado en esa marca? Que nadie más tiene esa marca más que nosotros, ¿verdad? Entonces los judíos, la marca para distinguir que eran judíos era la circuncisión en la carne. Así para distinguir los que son de México, de Latinoamérica, pues son los que tienen aquí marcado el hombro, ¿verdad? De una vacuna que les hicieron. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen esa marca? ¿Sabe de lo que le estoy hablando, verdad? Pues de la misma manera, mis hermanos, para distinguir quiénes eran los judíos, era la circuncisión en la carne. Versículo 12 dice, en aquel tiempo estaban, ¿cómo estábamos en aquel tiempo? Sin Cristo. Estábamos sin Cristo, mis hermanos. ¿Sí? Y luego después dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos sin Cristo y alejados de la ciudadanía, mis hermanos. Mire, Cristo vino a hacer la petición familiar por nosotros para poder entrar al reino que es el reino celestial. Él vino y nos hizo una petición delante del juez y el juez la aprobó, ¿verdad? Y ahora pues el trámite está en proceso en algunos y otros inmediatamente se les fue aprobada y los tuvieron que mandar llamar para hacer el trámite correcto y que les dieran su certificado de ciudadanía, ¿verdad? ¿Sí sabe de lo que les estoy hablando? Es así parecido, mis hermanos. Entonces, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, es decir, éramos extraños, ¿sí o no? Así como llegamos a esta nación, que somos extranjeros, llegamos extraños, no nacimos aquí, pero hay un documento que nos respalda, ¿verdad? Que pertenecemos legalmente a este lugar. De manera documentada, más bien, porque ilegal es un término no correcto, mis hermanos, porque no estamos haciendo nada ilegal, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema, me estoy desviando un poquito. Entonces, estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos, éramos extraños y extranjeros sin los derechos y privilegios. Así estábamos. Porque alguien que nace aquí, mis hermanos, tiene más derechos y privilegios que alguien que no nació. ¿Sí o no? Y así estábamos nosotros delante de Dios. Para poder pertenecer al reino celestial, el pasaporte era Jesucristo, mis hermanos. El certificado era Jesucristo, el haber creído en Jesucristo. Y el haber creído a Jesucristo nos dio el derecho ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios, de ser llamados ciudadanos del reino. ¿Se fija? Entonces, éramos extraños, mis hermanos, sin los derechos y privilegios. A los pactos de la promesa, continúa diciendo el versículo 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, mis hermanos, sin esperanza. ¿Sí o no? La vida era difícil para nosotros. Todo lo veíamos oscuro, ¿sí o no? Nos levantamos y a veces nos levantamos y decíamos, ay, otro día más. Híjole. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que nos esperaba. Sabíamos cómo andábamos y cómo nos estaba yendo también. ¿Sí o no? Muchos de nosotros, mis hermanos, teníamos muchos problemas. Tuvimos que tocar fondo, mis hermanos, para que el Señor pudiera rescatarnos de ahí. O más bien para que nosotros pudiéramos voltear hacia arriba y reconocer que necesitábamos de Él. Porque muchos de nosotros peleábamos, mis hermanos, en nuestras fuerzas. Luchábamos en nuestras fuerzas y nunca ganábamos. Siempre éramos vencidos, mis hermanos, por el pecado. Pero vino Jesucristo y Él peleó nuestras batallas. Y Él peleó y venció al pecado. Y nos hizo a nosotros, ¿cómo nos hizo, mis hermanos? Más que vencedores. Amén. Entonces, estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así como esta mujer, que estaba sin esperanza. No tenía esperanza. Pero la esperanza había llegado a la tierra donde ella pertenecía. Jesús había ido a un lugar que jamás él había visitado. Y esta mujer, cuando supo que Jesús estaba ahí, inmediatamente dijo, estaba sin esperanza, pero ahora tengo una esperanza
que es Cristo. Sí, versículo 13 dice, pero ahora, fíjese, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, porque estábamos lejos, ¿sí o no? Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Wow, qué tremendo, ¿no lo cree? Estábamos lejanos, lejos, apartados, a una tierra remota, pero por la sangre de su Hijo Jesucristo, ahora somos hechos cercanos, aquí, cerquita. ¿Y sabe qué es cercano? Cercano, así, aquí en el corazón. Ahora el Señor habita aquí. Qué privilegio, mis hermanos, y qué responsabilidad. Versículo 14 dice, porque Él, ¿quién? Cristo, Él es nuestra paz, ¿sí o no? Él es el único que vino a traernos paz cuando no teníamos paz. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, y en paz me acostaré y asimismo dormiré. Pero antes no tenías paz y te acostabas y pensabas, y pensabas, y pensabas en todos los problemas que tenías encima, en toda la necesidad que tenías encima, en todas las deudas que tenías encima, y pensabas y no podías dormir. ¿Sí o no? ¿A cuántos les pasó eso? A mí sí, en algunas ocasiones. De estar pensando y no puedes dormir. Y te levantas y caminas y quieres conciliar el sueño y no puedes. Quizás algunos todavía estén así, no lo sé, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen un remedio infalible. No lo haga, ¿eh? Hay algunos que para poder dormir abren la Biblia para leerla y se duermen. Es en serio. Qué triste, ¿no lo cree? Pero a algunos eso les sucede. Algunos escuchan la predicación del pastor de Southgate y se duermen. ¿Por qué? Porque necesitan dormir. Entonces, Él es, mis hermanos, nuestra paz. Amén. Que de ambos pueblos, ¿de quiénes? ¿De qué pueblos está hablando? De ambos pueblos hizo uno. ¿De quiénes? De los judíos y los gentiles. Ahora somos uno, mis hermanos, en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya no hay más judíos, ya no hay más gentiles, sino ahora somos cristianos. Porque hay judíos cristianos, ¿lo sabía? Y nosotros que no somos judíos, también somos cristianos. Entonces, a través de la sangre de Cristo, ahora somos cristianos, somos uno. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ahora hay cristianos. ¿No le da gracias a Dios por eso? Y luego dice que nos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay más separación, mis hermanos. Él derribó esa barrera, ¿verdad? Ve el versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz, mis hermanos, con los judíos y haciendo la paz con Dios. Porque, mis hermanos, la ley sin Dios era pesada, era difícil. Pero con Cristo, ¿qué? Él dijo, mi yugo es paz y ligera mi carga. ¿Sí? O sea que su ley, mis hermanos, no debería de ser carga para nosotros. Al contrario, debería de ser algo ligero, que debemos de obedecer. ¿Por qué? Por amor a aquel que nos rescató. Y deberíamos de obedecer sin decir, ay, qué pesado está esta carga. ¿Verdad? Dice, y haciendo la paz, y mediante la cruz, ¿qué hizo el Señor mediante la cruz? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahí está, mis hermanos. Ahora somos reconciliados, no solo como judíos y como gentiles, que somos ahora uno, sino hemos sido reconciliados con Dios, que es lo más importante. ¿Se fija aquí? En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, tanto con los judíos como con Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso?
Amén. Y regresando entonces a nuestra historia, mis hermanos, de Mateo, esta mujer, dirigiéndose a Jesús, pues inmediatamente, cuando se dirige con esta mujer, lo designa, ¿verdad?, como Señor e Hijo de David. Un título, mis hermanos, que solamente los judíos podían emplear o empleaban para referirse al Mesías, Hijo de David. Era un título que solamente los judíos conocían y podían utilizar. Pero esta mujer, como no era judía, no lo podía hacer. Y luego le dice, Señor, Hijo de David. Allí estamos en el capítulo 22, ¿verdad? ¿Sí lo está viendo ahí? Señor, Hijo de David, en la parte B, 22, le dice, ten misericordia de mí. ¿No se le hace conocida esta frase? ¿Esta frase no le recuerda a algún personaje en la Biblia que clamó de la misma manera? ¿A quién le recuerda? Al ciego Bartimeo, ¿verdad? Que gritaba, Jesús, ¿dónde estás? Que no te veo. No dijo eso, pues, pero él clamó de la misma manera que esta mujer. O más bien, esta mujer clamó de la misma manera que Bartimeo. Y Bartimeo, mis hermanos, sí era judío. Pero esta mujer no era judía, pero clamó al Señor. Amén. Y aunque Jesús, mis hermanos, era el Hijo de David, una persona gentil que no pertenecía al pueblo de Israel, no tenía derecho de acercarse a Jesús sobre esta base de decir Jesús, Hijo de David. Por esta razón, mis hermanos, al principio Jesús pues no le da respuesta alguna a esta mujer. Por esa razón nada más. Mire, continúa diciendo el versículo 22. Primero le clama a él, ¿verdad? Clama y le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y luego inmediatamente agrega y dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer, mis hermanos, si usted observa, esta mujer vino intercediendo, ¿sí? Esta mujer estaba intercediendo ¿por quién? Por su hija. Y esta mujer proveyó una ilustración de un intercesor efectivo, ¿sí? Su gran necesidad de esta mujer le enseñó a clamar, le enseñó a orar. Y cuando ella vino, mis hermanos, a Jesús, hizo la necesidad de su hija, propia. Ella tomó esta necesidad de su hija como necesidad suya. Usted cuando clama a Dios por alguien, ¿hace propia su necesidad? ¿O usted le dice, Señor, rogamos por esta necesidad que mi hermano fulano de tal o mi hermana tiene? ¿Sí le dice, te rogamos que tengas misericordia, Señor, de nosotros como pueblo? O ten misericordia de ella o de él. Tenemos que ser efectivos, mis hermanos, efectivos intercesores. Tenemos que interceder ante Dios por la necesidad de nuestro hermano, de nuestro familiar, de nuestro compañero de trabajo, y hacer esa necesidad como nuestra, mis hermanos. Porque eso era lo que hacía Job. No sé si usted lo recuerda. Job todos los días tenía que hacerse un sacrificio y tenía que rogar al Señor por los pecados de sus hijos. Quizás ellos hayan pecado, Señor. No sabía él si habían o no pecado, pero él todos los días intercedía. Él todos los días rogaba por sus hijos. ¿Sí lo recuerda o no? Y él era un excelente intercesor. Él se ponía en la brecha entre Dios y sus hijos para que Dios tuviera misericordia. ¿Usted se pone en la brecha por algún familiar que sabe que necesita de Dios? Y decir, Señor, he aquí este joven, esta mujer, este varón necesita de ti. ¿Usted lo hace? Abraham también lo hizo. Cuando Dios quería destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿y quién vivía ahí?
cerca en las orillas de la ciudad. Lot, el sobrino de Abraham, ¿verdad? Y Abraham comienza a interceder: Señor, quizás haya 50 justos ahí, no vayas a destruir la ciudad. Si hubiera 50 justos no la destruiría. ¿Se fija? Empieza a interceder. Señor, pero si hubiera 10, 15, y empieza él ahí, ¿no? Y el Señor comienza a tener ahí un diálogo, ¿verdad? Hasta que por fin le dice: ok, voy a enviar ángeles con Lot para que salga de esa ciudad, que la voy a destruir. Y el Señor cumplió su promesa, ¿verdad? Pero ¿gracias a qué? A la intercesión de Abraham. Abraham, mis hermanos, intercedió por Lot, sabiendo que Lot estaba manchado, mis hermanos, del mundo. Estaba inundado, estaba lleno, estaba moldeado al mundo. Y Romanos 12, 1 y 2 dice que no nos conformemos, que no nos moldeemos a este siglo, que no nos moldeemos a este mundo. Eso es lo que dice Romanos, ¿verdad? En el capítulo 12. Y Lot se había moldado a este mundo. Por eso Abraham lo sabía y tuvo que interceder, ¿sí? Y esta mujer sabía la necesidad de su hija y tuvo que interceder por ella, mis hermanos, ¿sí? Entonces, la necesidad que tenía su hija, esta mujer la hace propia, la toma como suya esta necesidad. Y hay que reconocer, mis hermanos, que pues el demonio no tiene fronteras, ¿eh? El demonio no tiene fronteras. Él no trae pasaporte y va con el señor de migración para que lo deje pasar. El demonio va donde él quiera, con todos aquellos propios y extraños que viven en desobediencia, ¿sí? Y esto implica, mis hermanos, que nos examinemos con cuidado de la manera, que nosotros examinemos con cuidado de la manera en cómo actúa Satanás, a fin de discernir su identidad y cada historia que podemos ver ahí en la Biblia. Porque ella estaba clamando por su hija que estaba ¿cómo? Endemoniada. ¿Cómo sabía esta mujer que su hija estaba endemoniada? ¿Cómo sabía? Ahí lo estamos viendo en el versículo de: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo sabía esta mujer eso? Ella sabía distinguir lo que le estaba sucediendo a su hija. Y nosotros también, mis hermanos, debemos de discernir, de distinguir, porque a veces todo, mire, la gente en todo ve el demonio. Hay personas que en todo ven el diablo. En ese arbolito de Navidad está el demonio, ¿no? En esa corona, y así empiezan, esas luces, y etcétera, ¿no? Y empiezan a ver el demonio por todos lados. Tenemos que saber discernir, mis hermanos, ¿sí? Porque cuando de repente nos enfrentemos a él, nos va a pasar en nuestras narices y no vamos a saber qué hacer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esta mujer reconoció, sabía que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, ¿sí? Entonces ella, pues, Jesús, mis hermanos, lo identificó entonces a Satanás como padre de algunos judíos, por ejemplo, cuando les dijo lo siguiente. Vaya por favor, dejando un apartado ahí en Mateo, y vaya por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 8, verso 42, para que sepamos distinguir, ¿sí? Juan 8, 42. ¿Lo tiene? Dice ahí: Jesús entonces les dijo, se está dirigiendo con los fariseos, mis hermanos. Les dijo: si vuestro padre fuese Dios, porque estaban teniendo una discusión, y les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Les dijo. Y fíjense, si vuestro padre fuese Dios, porque ellos decían: no, nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús les dice: si Dios fuera su padre, dice, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
Y el versículo 43 dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? No entendían su lenguaje. No entendían lo que decía, no entendían lo que hablaba, siendo Jesús el verbo que se hizo carne. Y eso mismo le pasaba a Nicodemo. Los que estábamos estudiando los miércoles en el discipulado, estamos viendo que Nicodemo no entendía, ¿verdad? No entendía lo que Jesús le estaba explicando. Y así estaban estos hombres. Y Jesús les dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué? Porque no pueden escuchar mi palabra. Versículo 44 dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese. Así que, mis hermanos, si usted miente, pues ya sabe quién es su padre. El padre de mentira es Satanás, ¿sí? Y dice aquí Jesús que lo querían matar. O sea, ¿quién quiere matar a otro ser? ¿Quién quiere hacerle daño a otra persona? ¿Quién? Solamente alguien que es dirigido, que es seducido por Satanás, ¿sí o no? Porque desde el principio Satanás es homicida y es mentiroso, mis hermanos. Entonces la mujer cananea, regresando a la historia, lo reconoce a Satanás como el opresor de su hija. Entonces actúa tanto en judíos, mis hermanos, Satanás actúa tanto en judíos como en paganos, mis hermanos. No respeta fronteras, como le dije. Está en China, está en la India, está aquí en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Argentina, donde quiera, mis hermanos, Satanás opera. Por eso dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es ni con carne ni con sangre, sino con huestes espirituales en los lugares, ¿sí? Entonces, Satanás no respeta fronteras, mis hermanos. Y con los escribas y fariseos se hace presente, mis hermanos, en soberbia, en incredulidad y en orgullo. Por eso es que esas enseñanzas que hemos venido hablando, mis hermanos, es de que Jesús nos quiere hacer libres de todas esas cosas, mis hermanos, de la incredulidad, del orgullo, de la soberbia. Ya lo vimos, ¿verdad que sí? Y vivir por la fe, mis hermanos, vivir por la fe es aprender a discernir la presencia del enemigo en nuestras almas, mis hermanos. Eso es vivir por fe. Las formas sutiles como se mueve el enemigo a fin de resistirle, mis hermanos, confiados en la promesa de que pues Él huirá de nosotros. Porque eso dice su palabra en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo va a huir de vosotros. Pero primero, ¿cuál es el requisito para que Satanás huya? Es someternos a Dios. Ese es el requisito. Es someternos a Dios y luego vamos a resistir. Resistir es no enfrentarlo y que te ato de la cola y que te jalo los cuernos. Eso no es resistir al diablo, mis hermanos. Resistir al diablo es soportar, es aguantar la tentación. Refugiado, ¿cómo? En el Señor. Por eso debemos de someternos. Porque cuando estamos bajo el abrigo y el amparo de sus alas, mis hermanos, pues no hay nada que nos... Vendrán saetas que huelen de día, pestilencia de noche, ¿sí o no? Y tu enemigo se levantarán 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Y qué dice la palabra? Mas a ti no llegarán. ¿Se fija? Por eso, mis hermanos, debemos de someternos a Dios, resistir al diablo y va a huir. No tiene que enfrentarlo. Usted nomás sométase a Dios y Él va a huir. Así de sencillo, mis hermanos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes. Pero la lucha tiene que ser una lucha no de armas, no de gritos, sino de sometimiento, de obediencia, mis hermanos. Amén. El contraste, mis hermanos, en contraste, la liberación de Jesús
sí es eterna. ¿A qué me refiero? A que la posesión diabólica, mis hermanos, no es definitiva. No es definitiva. Jesús tiene autoridad sobre Satanás, ¿sí o no? Y todos los espíritus inmundos, porque Él liberó a mucha gente. Pero en contraste de esto, mis hermanos, la liberación de Jesús sí es eterna. ¿A cuántos el Señor nos liberó del pecado? Y nos dio vida eterna. Y ya que nada ni nadie, mis hermanos, nos puede arrebatar de su mano, ¿sí o no? Nadie nos puede arrebatar de su mano, porque eso es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 27. Mire, vaya por favor para que lo veamos. Deje un apartado allí en Mateo. Juan 10, 27. ¿Lo tiene Juan 10, 27? Dice, mis ovejas, ¿cuántas son sus ovejas? A ver, digan todos, amén. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo, dice el Señor, y yo las conozco. Yo conozco quiénes son mis ovejas. Porque tienen la marca, tienen el sello distintivo del Espíritu Santo. Dice, yo las conozco y me siguen. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Y la acción, mis hermanos, del milagro se dirige hacia el hombre a fin, o sea, la acción de del maligno, perdón. La acción del maligno, mis hermanos, se dirige hacia el hombre a fin de distanciarlo de Dios. Así como los fariseos, ¿no? A fin de distanciarlo de sí mismo. Así como la hija de esta mujer cananea, mis hermanos. Entonces, esta mujer cananea, consciente de la opresión que vive su hija, mis hermanos, la mujer se acerca a Jesús con fe. Así se acercó esta mujer. Y clamando, y gritando, y persiguiéndole. Y también estaba insistiéndole, mis hermanos. Ella no se conformó. Jesús no le daba respuesta. ¿Sí? Pero ella no se rindió. Quizá esta mujer sabía que Jesús antes había sanado a otros gentiles. Quizás le había llegado la noticia, ¿verdad? Como dice Mateo 4:24, que se difundió su fama por toda Siria. Y Siria era un lugar gentil, ¿verdad? Y le trajeron, a Jesús le llevaron, mis hermanos, todos los que tenían dolencias de ahí, de ese lugar de Siria. A todos los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. Y Jesús dice ahí en Mateo 4:24 que Jesús a todos estos los sanó. ¿Sí o no? Y Dios puede hacer un milagro en tu vida. Si tú estás padeciendo, mi hermano, de alguna enfermedad, Dios aún puede hacer un milagro, porque Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de proezas. Amén. Eso dice Deuteronomio. También Mateo, ¿verdad? Nos enseña en Mateo 8, 5 al 13, que ya lo vimos cuando Jesús sanó al siervo del centurión. Entonces, de seguro esta mujer cananea sabía estas historias. Había escuchado que Jesús había sanado a otras personas que no eran del pueblo judío, que eran gentiles, ¿sí? Sin embargo, lo que hizo que este encuentro fuera único, mis hermanos, es que Jesús hizo esos milagros mientras los gentiles venían a Él, ¿sí? Jesús no había salido de Judea y los gentiles fueron a donde Jesús estaba. Ahora en esta ocasión, mis hermanos, Jesús había ido a un territorio gentil. Jesús fue quien se trasladó a un pueblo gentil y se encontró con esta mujer. Los demás habían ido a donde Jesús estaba, en territorio judío, mis hermanos. Pero ahora Jesús había ido a un lugar que no era territorio judío, solamente para encontrarse con esta mujer. Fíjese qué tremendo. Hay algunos, mis hermanos, que ni por aquí les entraba que iban a ser algún día cristianos. Pero Jesús fue a buscarte. Jesús vino a buscarte. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros pertenecemos a distintos países, mis hermanos. Y aquí Jesús fue donde nos atrapó. Él vino a esta nación, que no es judía, para
rescatarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Qué bendición, ¿no lo cree? Versículo 23, mis hermanos. Y fíjese, Jesús lo que hizo, la ignoró. Pero Jesús no le respondió palabra, mis hermanos. Y a pesar que la mujer cananea intercedió por su hija, mis hermanos, y que esta mujer clamaba, gritaba y perseguía a Jesús, Jesús, mis hermanos, no le dio una respuesta alentadora inmediatamente. No la animó inmediatamente. ¿Sí o no? Su resistencia, mis hermanos, atrajo una respuesta aún más enérgica y llena de fe de parte de esta mujer gentil. Es decir que Jesús, siendo el Verbo, no abrió su boca, no dijo palabra. Jesús siendo el Verbo, mis hermanos. Y eso no era como Él era, mis hermanos. Eso no era una esencia de Él. Jesús siempre, mis hermanos, tenía respuesta a la necesidad de todo aquel que clamaba a Él. ¿Sí o no? Siempre tenía una respuesta. Jesús siempre tiene una respuesta, mis hermanos, para ti y para mí. Si tú tienes una necesidad, pero tienes que tener fe. A veces Dios está probando tu fe. Cuando el Señor no responde a tu clamor, es porque primero quiere probar tu fe. Primero quiere educar tu fe. Por eso el Señor no te responde de inmediato. Y algunos se desaniman. ¿Por qué? Porque quieren que el Señor rápido responda a su clamor. Quieren que sean como las palomitas de maíz, que las ponen al horno de microondas y en 2 minutos con 30 segundos ya están. Y ya, todo al microondas, que así sea la respuesta, Señor. A ver, Señor, respóndeme. Y metes tu petición al horno de microondas para ver si te responde rápido. Y sabes una cosa, mi hermano, eso es un error. Porque Dios es soberano y Él responde cuando Él quiere y como Él quiere. Así que si el Señor no te ha respondido, mi hermano, espera, sigue esperando. El Señor está probando tu paciencia. Sí, está probando tu fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero fíjense, Jesús no le respondió palabra. Y continúa diciendo el versículo 23. Entonces, acercándose sus discípulos, se acercaron a Jesús, los discípulos. Y vea lo que le dicen. Le rogaron. Señor, le dijeron, despide ya a esta mujer que está dando voces acá atrás de nosotros. Despídele. ¿Usted se puede imaginar esa imagen? ¿Usted se puede imaginar eso? Esa escena. Y llegan los discípulos y ya, Señor, o sea, vela cómo está insistiendo. Ya despídela. ¿Sí? Y esta palabra despídela, mis hermanos, ¿sí? Significa, Señor, ya dale lo que quiere. Eso significa, Señor, ya dale lo que quiere. ¿Sí? Es el mismo verbo que se emplea en Lucas 2:29. ¿Sí? Es una palabra que despídela, que significa ya dale una despedida con deseo satisfecho. O sea, ya satisface su necesidad. Ya dale lo que quiere, Señor. Eso significa esto. ¿Sí? Pero para Jesús, mis hermanos, era un grato ejemplo. Para los judíos era una molestia. Ya, Señor, despídela y dale lo que quiere. Pero para Jesús, mis hermanos, era un ejemplo de fe. Y un vaso, mis hermanos, en el que su gracia iba a resplandecer sobre esta mujer. Pero primero Jesús, como le dije, iba a poner a prueba y a educar la fe de esta mujer gentil. ¿Cuánto nos falta, no lo cree? A veces a nosotros nos falta, mis hermanos, creer y confiar más en el Señor. A veces el Señor nos prueba en cosas tan sencillas y las vemos tan grandes, pero el Señor prueba nuestra fe. Y ya cuando superas ese dices, no era tan como yo lo veía. Era algo sencillo. Y te estabas ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Versículo 24, mis hermanos. Versículo 24 dice, Él respondió y dijo, vea la respuesta de Jesús, mis hermanos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. O sea, yo no vine por ti, vine por mis hermanos judíos. Wow, esa es una respuesta donde Jesús le estaba recordando a esta mujer, le estaba dejando muy en claro, mis hermanos, y a sus discípulos también que estaban ahí irritados, les estaba dejando muy en claro que su misión, la misión de Jesús, mis hermanos, eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? No los gentiles, y desde luego no a los cananeos como ella, ¿sí? Y es justo preguntar, mis hermanos, si Jesús se refería a las ovejas perdidas entre la casa de Israel, o si quiso decir que Israel en su conjunto eran ovejas perdidas. Es bueno preguntar eso, ¿no lo cree? Las instrucciones, mis hermanos, de Jesús a sus discípulos en Mateo 10:6 les dijo: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, vayamos por favor dejando un apartado ahí. Vayamos a Mateo 10:5, por favor, para que veamos esto. ¿Sí estamos comunicándonos, mis hermanos? Mateo 10:5, ¿lo tiene? Dice: a estos 12 envió Jesús. ¿A quiénes? A los discípulos, ¿verdad? ¿A qué los envió? Y les dio instrucciones diciendo, fíjense, los envió y les dio instrucciones diciéndole: por camino de gentiles no vayas. No vayas a ningún camino donde te topes a un gentil. No vayas por ahí, ¿verdad? Y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, o sea, vayan y prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. A eso es a lo que se refería Jesús en el versículo 24, mis hermanos, de Mateo 15. Dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer, mis hermanos, no se dejó abatir, no se desanimó, no se desalentó por lo que Jesús le había dicho, por ese aparente rechazo que Jesús le estaba mostrando. No se desalentó, mis hermanos. Él, dejando el título de hijo de David, esta mujer, dejando ese título a un lado, le adoró diciendo lo siguiente. Vaya al versículo 25 de Mateo 15. Vea, ella hizo a un lado, dijo, no me voy a acercar a ti como los otros judíos se acercan a ti. Me voy a acercar de corazón sincero, tal y como yo soy. ¿Sí? Entonces hizo a un lado ese título y le adoró. Y vea lo que le dijo en el versículo 25. Entonces ella vino, ¿y qué hizo? Se postró. Y ese postrarse, mis hermanos, ante él era adorarle. Fíjese. Y como le decía, esta mujer hizo esa situación de su hija, la hizo propia. Porque vea lo que exclama esta mujer: Señor, socórreme. ¿A quién? ¿A ella o a su hija? ¿Quién tenía la necesidad? ¿Ella o su hija? ¿Y por qué le dice al Señor, socórreme? Porque había hecho la situación y el problema propio. ¿Lo ve? ¿Lo está viendo? Y esta mujer no podía acudir a Jesús, mis hermanos. Si ella no podía acudir a Jesús como un judío, a su Mesías, entonces esta mujer sí podía acercarse como una criatura a su Creador. Yo no puedo acercarme como un judío, como uno de los tuyos, pero me voy a acercar como uno de los que tú has creado, Señor, porque yo soy tu creación. Y de esa manera ella se acercó a él. Y ella respondió, mis hermanos, al rechazo de Jesús con una mayor dedicación para prevalecer, para perseverar en lo que ella estaba solicitando, en lo que ella estaba pidiendo, mis hermanos. Y al hacer esto, la mujer gentil, mis hermanos, continuó demostrando lo que hace un intercesor que es dedicado. Ella siguió intercediendo, no desistió, no se desanimó. Ay, Señor, no me respondes. No, ya sabía que no me ibas a responder.
Ella siguió intercediendo, ella siguió clamando. Y a veces nosotros no nos responde el Señor y nos desanimamos, mis hermanos. Tenemos que seguir insistiendo. Así como esta mujer que clamaba día tras día con este juez injusto que dice la palabra, y que ya el juez injusto, de tanto que iba esa mujer todos los días, con tal de quitársela de encima, le hizo lo que la mujer le cumplió su petición. Y el Señor le dice, si este juez, siendo injusto, o sea, supo darle a esta mujer lo que pedía, cuanto más su Padre. Él nos puede dar, mis hermanos. Pero tenemos que insistir, mis hermanos. Tenemos que perseverar en la oración, en la petición. ¿Sí o no, mis hermanos? Esta era una intercesora que era dedicada. Ella no podía resolver los problemas del destino de su raza. Ella no podía resolver los problemas de su hija, ¿verdad? Pero ella podía orar e interceder por ella. Tú no puedes resolver los problemas de otros, pero puedes interceder a Dios por los problemas de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una invitación que yo quiero hacerle a usted, hermano. Que usted sea intercesor. Que usted no desista, que no desmaye, que persevere en la oración de intercesión, mis hermanos, hasta ver cumplida la respuesta. ¿Cuántos Dios les ha respondido así? Mire, Dios es soberano, de una vez se lo digo. No porque nosotros oremos y oremos y oremos, el Señor nos va a responder. Como le dije, Él va a responder en su tiempo y en su forma. ¿Sí? No como nosotros pensamos o queremos. Pero Él te va a responder. Pero hay otra cosa que tengo que aclarar. Porque de repente hay algunos que oran y no, yo oro para que recibas la sanidad y tus hijos y tus nietos van a estar junto contigo, ministrando la misma plataforma. Y luego les preguntan a esos que oran así, oye, ¿qué pasó? Porque la persona pues se murió, ¿verdad? Tú profetizaste y oraste que iban a estar sus nietos. No, Dios los sanó. Ah, sí, ¿por qué? Pues se murió, ya está, tiene la sanidad eterna. Oh, sí, te sales por la tangente, ¿no? No, mis hermanos, hay que saber orar. ¿Sabe a lo que me refiero, no? Entonces nosotros tenemos que clamar al Señor, socórreme. Socórreme como lo hizo esta mujer. ¿Sí? Ve al versículo 26 de Mateo 15. Vean la respuesta de Jesús después de que le dijo, socórreme, Señor. O sea, ayúdame. O sea, no seas así, ayúdame, échame una mano, ¿verdad? Ella se postró, le adoró y le dijo, Señor, socórreme. Y ve a Jesús la respuesta. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿A cuántos les gusta que el Señor les dijera así? ¿Cuántos quisieran que el Señor les dijera así? Yo no. Yo no. Pero Jesús, en un aparente rechazo, se dirige así con esta mujer. Todavía estaba probando su fe. Todavía había algo en ella, en su corazón, que Jesús estaba tratando con ella. Y quizás había orgullo. Porque al momento de dirigirse de esta manera con ella, era como para decir, no, ya me has ofendido. Me ofendiste. Y hacerse la ofendida y mejor darse la vuelta e irse. Y perderse de lo que Dios tenía para ella. ¿Sí o no, mis hermanos? El Señor estaba probando todavía aún más su fe. Estaba aún tratando con su corazón lo que había todavía ahí, que estorbaba al Señor para poder hacer el milagro. ¿En serio? No está bueno, dice el Señor. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ups. En vez de decir amén, digan todos, ouch. Duele. Que nos digan la verdad, duele. Que el Señor nos diga la verdad a través de su palabra, duele. ¿Sí o no? Y si no te duele, es porque hay algo ahí en tu corazón que estás rechazando. Y el Señor quiere cambiarte ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y a veces ese corazón de piedra no permite
que la palabra de Dios entre, penetre. Pero yo oro y ruego al Señor para que en su tiempo penetre la palabra de Dios en ese corazón duro y pueda salir cambiado y transformado y renovado en tus pensamientos, en tu corazón y en tu vida. Amén. Entonces Jesús, para sondear, mis hermanos, más profundamente la realidad de la fe de esta mujer, Jesús le dijo esta frase, que no estaba bien tomar la comida de los hijos. Fíjese. Y esto era bien común, mis hermanos, entre los judíos. Los judíos se dirigían con los gentiles de una manera despectiva. Y se dirigía con ellos diciéndoles, no perrillos, les decían perros. Así les decían a los gentiles. Y más a los ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los samaritanos. A los samaritanos no los bajaban de ahí, mis hermanos. De un perro, ¿y qué hace un perro? Bueno, aquí casi yo no he visto perros callejeros. Es muy raro que yo, una vez fui a Fresno y vi un perro callejero. Y fue la primera vez, y yo creo que la última que vi un perro callejero. Yo fui a un puesto de tacos y ahí estaba el perrito. Dije, caray, estoy en Estados Unidos o en México, ¿no? En México sí ves ahí perritos, ¿no? Dije, voy a ver si los tacos son de perro. Si el perro se come ese taco, es que sí son buenos. Pero si no se lo come, es que perro no come perro. No, no es cierto. ¿Verdad? Entonces, se me hizo raro. Entonces, Jesús, regresando, los fariseos, todos los judíos se referían a los gentiles de una manera despectiva, como esos perros callejeros que andan hurgando en la basura, así. Pero Jesús usó la frase y la terminación hillos, perrillos, como un perro, pero de hogar, un perro que sí tenía un hogar, sí, un perro que estaba domesticado. Y eso lo hizo así, mis hermanos, para suavizar la dureza en llamarle perro. Así lo hizo, hillo, la terminación hillo. Y esto, mis hermanos, estaba con esta frase de perrillo, Jesús estaba ablandando el insulto judío tradicional hacia los gentiles, quienes los llamaban perros en el sentido más despectivo. ¿Sí? Entonces, estamos en gran desventaja, mis hermanos, por ejemplo, al no escuchar el tono de voz de cómo empleó Jesús esta frase. No podemos saber cómo la empleó, porque el tono de la voz depende. De cómo dices las cosas, depende, ¿verdad? Depende de cómo se dicen las cosas. Pero yo estoy seguro que Jesús en amor se lo dijo. Jesús se lo dijo en amor. Porque aún había algo ahí que Jesús estaba tratando con esta mujer, en ese corazón duro. Sí. Es posible, mis hermanos, muchas de las veces utilizar palabras duras, pero de una manera suave, ¿sí o no? Que no hieren el corazón, que te dicen la verdad y hasta te ríes, ¿no? Cuando el Señor nos habla y a veces hasta soltamos la risa, pero sabes que por dentro te está doliendo y dices, ay, es verdad. De esa manera, así es como Dios le pudo haber hablado a esta mujer. ¿Sí? Versículo 27, mis hermanos. Y ella dijo, vean lo que dijo la respuesta de esta mujer, Y con eso, mis hermanos, wow, el Señor quedó, wow. Vean. Y ella dijo, vean la respuesta de esta mujer ante tal, entre comillas, insulto. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow, hermanos. Esta respuesta, mis hermanos, iba llena de fe. Era una respuesta llena de fe, mis hermanos. Y esa es la respuesta que Dios espera de nosotros. Una respuesta llena de fe. Dios quiere que le demos respuestas a Él, llenos de fe, creyendo en Él, a pesar de. Y ella admitió su nivel bajo, mis hermanos.
Y no debatió con Jesús el asunto. No lo debatió. La llamó uno de sus perrillos, ¿verdad? La llamó así. Pero ella no demandó ser vista como un hijo, sino solamente ser bendecida como un perro. ¿Y cuántos nos acercamos así? Señor, no soy digno de ti. A veces ni nos acercamos a Él porque nos sentimos indignos. No clamamos a Él porque nos sentimos indignos. Pero no, mi hermano. Usted vaya a la presencia del Señor, acérquese a Él, clame a Él y Él le va a responder. No importa su condición. El Señor siempre está presto para ayudarnos, porque Él es el juez justo, mis hermanos. Y Él va a perdonar todo pecado. A veces nosotros nos sentimos como un perro, ¿sí o no? Pero aún así esta mujer se acercó, llena de fe, y clamó, y siguió insistiéndole al Señor. Y esta respuesta que esta mujer dio, mis hermanos, fue una respuesta magnífica, ¿sí? Ella se mostró plenamente de acuerdo con su descripción. Lo aceptó, lo reconoció. Sí, Señor, tiene razón. Ella tomó el puesto de un gentil indigno y se acogió a su misericordia y amor y gracia. Dijo, sí, Señor, tienes razón. Soy indigna, soy como un perrillo, pero yo me he acercado a ti porque tú tienes misericordia, porque tú tienes amor y tú derramas de tu gracia. Y ella le dijo, sí, tienes razón. Soy solo uno de los perrillos bajo la mesa, pero me doy cuenta de que a veces caen migajas de la mesa al suelo y no me dejarás tener alguna migaja, aunque sea, Señor, una migajita, un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías al monte, muévete de aquí y échate a la mar, y eso se haría. Y esta mujer tuvo una fe como una migaja que le pertenecía de pan a los hijos. Una migaja. ¿Qué es una migaja, mis hermanos, de pan? Tú cuando partes un pan o una galleta, se sueltan las migajas. ¿Y cómo son? Esta mujer tuvo una migaja de fe. Y eso fue suficiente para sorprender al Señor. Y le dijo, no soy digna de que sanes a mi hija, pero te ruego que lo hagas por una de tus merecedoras criaturas. Y es como si ella hubiera dicho también, Señor, entiendo que el enfoque de tu ministerio es con los judíos, que ellos tienen un lugar especial en el plan redentor de Dios. Sin embargo, también entiendo que tu ministerio se extiende más allá del pueblo judío y yo quiero ser parte de esa bendición extendida. Así le dijo esta mujer. Wow, con esas palabras. Estas eran dos palabras llenas de fe, mis hermanas. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen a la mesa de los hijos. Qué tremendo, mis hermanos. La respuesta, mis hermanos, de esta mujer es muy significativa a la luz del creciente rechazo de Jesús, mis hermanos, por parte de los líderes religiosos judíos. Es como si la mujer hubiera dicho también, no estoy pidiendo que me des la porción que le corresponde a los hijos, solo dame las migajas que ellos no quieren. Y si tú no quieres el pan, las migajas le serán dadas a otros que sí quieren. Porque los judíos no quisieron el pan. Rechazaron el pan y al rechazar el pan también rechazaron las migajas. Y otros sí lo recibieron. Levante su mano. Usted es uno de ellos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y si notamos, mis hermanos, esta mujer no luchó con esta verdad en absoluto. Ella no levanta ninguna pregunta acerca de esto. Sabiamente lo renuncia y solamente sigue orando. Señor, socórreme. Señor, ten misericordia de mí. Y te invito, mi hermano, a que tú hagas lo mismo también. Haz lo mismo. Siempre
Acércate al Señor, ten misericordia de mí. La mujer cananea, mis hermanos, reconoció que Jesús se debía a su pueblo, pero esta mujer persistió, no desistió. Y con humildad, mis hermanos, supo ser insistente. Con humildad. Sí. Y reconoce su indignidad. Sabe que no es parte del pueblo de Dios, pero identifica a Jesús con el hijo de David, lo que no pudieron hacer los judíos. Los judíos no pudieron identificar a Jesús como hijo de David, pero esta mujer que era gentil, que no era judía, sí lo identificó así, como hijo de David. Y con su corazón abierto le demanda misericordia. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Sus limitaciones son superadas a la luz de la fe, mis hermanos. Su confianza en Jesús le permite persistir tras Él y pedirle y rogarle. Amén. Y a veces, mis hermanos, los prejuicios sociales, los prejuicios raciales, religiosos y culturales nos crean barreras que inhiben el desarrollo humano y la convivencia fraternal. No, es que tú eres de México. No, es que tú eres argentino. Ya ve ahora, ¿no? Con el mundial. Mexicanos y argentinos ahí peleados por el fútbol. Y aún entre cristianos, mis hermanos. Tú vas a las iglesias y hay iglesias donde nada más son puros mexicanos. Aquí en Estados Unidos. No hay de otras naciones. ¿Por qué? Porque no se pueden llevar entre sí. Pero el Señor, recuerden, nos hizo uno. Somos cristianos ahora, mis hermanos. No hay nacionalidad. No hay que de Colombia, no hay que de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México. No, mis hermanos. Ahora somos cristianos. Amén. Entonces no debe de haber esos prejuicios, mis hermanos. A tal grado, ¿verdad?, que esos prejuicios logran dañar, mis hermanos, que se convierten en parte de la personalidad del humano. Esos prejuicios. Y en medio de esas realidades opresivas, mis hermanos, la fe es la confianza en el poder liberador de Jesús, que restaurará las almas oprimidas por el diablo y sus huestes. Amén. Vea el versículo 28, mis hermanos. Ya estamos por terminar. Qué rápido, ¿verdad? Y todavía me falta una hora. Cierto. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, fíjese, ante la insistencia y la respuesta de esta mujer, finalmente, ¿verdad?, la mujer va a recibir una palabra de ánimo de Jesús. Finalmente, mis hermanos. Y Jesús la elogió, mis hermanos, por lo grande que era su fe. Mientras que los hijos incrédulos no tenían hambre de aquel pan, como le decía, aquí había un perrillo que reconocía su condición y que clamaba por este pan. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso? Amén. Jesús nunca dijo esto a otra persona, ¿verdad que no? Él elogió la gran fe del centurión, por ejemplo, quien le pidió a Jesús que sanara a su siervo, pero se lo dijo a la multitud. Nunca había visto tanta fe como este hombre. Pero ahora Jesús se dirige a esta mujer y le dice, oh mujer, cuán grande es tu fe. Y era una mujer gentil. Y no estaba en territorio judío, mis hermanos. Y a veces los que están afuera tienen más fe que los que estamos dentro. Qué tremendo, ¿no lo cree, mi hermano? Cuando debería de ser al revés. Los que estamos aquí deberíamos de tener más fe y creer y confiar en Dios. Pero a veces estamos en el mundo del revés. Y esta mujer gentil lo escuchó directamente de Jesús, estas palabras, de viva voz del Señor. Estaba callado, estaba tratando con su corazón, y la mujer le dio las respuestas que Jesús esperaba de ella. Por eso Jesús volteó y le dijo, se dirigió a ella y le dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe. He escuchado la respuesta que yo quería que tú me dieras. Y a veces nosotros no damos las respuestas que Dios espera de nosotros. El Señor espera respuestas. Démosle respuestas al Señor, las que Él espera
en la fe. Amén. Entonces esto nos demuestra, mis hermanos, que se puede encontrar una gran fe en lugares inesperados, ¿sí o no? Nos demuestra también que la fe fue recompensada, ¿verdad? Su hija quedó sanada, mis hermanos. Fue sana en aquella misma hora. Su fe fue grande, aún comparada con otras virtudes. Su fe fue grande porque era poco común la fe de esta mujer. Su fe fue grande porque había sido puesta a prueba severamente, ¿sí o no? Fue severamente probada esta mujer y su fe no decayó. Fue grande, mis hermanos. Su fe fue grande porque esta mujer fue astuta. Ya lo vimos, ¿verdad? Que debemos de ser sagaces, astutos. Su fe fue grande, mis hermanos, porque se trataba de una necesidad enfrente de ella y una necesidad muy real. Y su fe fue grande, mis hermanos, porque no se rindió. No se rindió, persistió. Se podría decir que su fe conquistó a Jesús, mis hermanos. Su fe conquistó a Jesús. Y que nuestra fe conquiste a nuestro Dios, a Jesús. La fe, mis hermanos, es el don que abre la puerta al poder de Dios. El poder que sana, restaura, libera, dignifica, que salva, regenera, santifica, sostiene y dirige. ¿Sí o no? Y Jesús, mis hermanos, reconoce la fe, ¿verdad? Y no pasó por alto lo que mostró la mujer cananea. Por el contrario, exclamó complacido, mis hermanos, por la confianza que esta mujer manifestó. ¿Se fija? Y el ejemplo de la mujer cananea, mis hermanos, es testimonio de la forma como el Señor constituye su nuevo Israel. ¿Sí? ¿Cómo? Porque Abraham era el padre de la fe y era el padre de muchas multitudes, ¿sí o no? Y no por razones de raza, ¿sí? Sino por razones de fe. Porque Abraham tuvo fe, ¿sí? Él era el padre de la fe. Y Abraham, por la fe, le fue contada por justicia. Y a la mujer cananea también le permitió la entrada al poder de Dios manifestado en Jesús, mis hermanos. Amén. Y solo Dios hace milagros, ¿sí o no? Solo Dios hace milagros. Lo hizo con la muchacha poseída, lo hizo con ciegos, lo hizo con sordos, con mudos, paralíticos y con judíos y gentiles. Y los hizo con nosotros también. Y lo sigue haciendo todavía. Por ello hay quien ha identificado a lo extraordinario como lo propiamente cristiano. O sea, la gente que no conoce a Dios y que ve nuestras vidas dice, wow, qué extraordinario es eso. Nosotros nos acostumbramos a eso. No nos acostumbremos, mis hermanos, a lo extraordinario que hace Dios. Que todos los días nos sorprendamos de las cosas que Dios hace. Porque la gente se acostumbra a cómo está la condición del mundo. No, pues sí, ya en México hay tanta matazón. No, pues es que en tanto mundo, no, que el ratero, no, que la maldad está creciendo. No te acostumbres a eso, mi hermano. Ni te acostumbres a lo que Dios hace en tu vida. Porque Dios puede hacer todos los días nuevas las cosas. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y el Señor hace nuevas cada mañana todas las cosas. Cada día es diferente para el cristiano. Ningún día debería de ser igual. No deberíamos de dejarnos de sorprender lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque el Señor hace muchos milagros. Y a lo mejor ni te has dado cuenta que Él ha hecho tantos milagros en tu vida que ya se te hace normal. Dale gloria a Dios. Agradécele, bendícele todos los días, al levantarte y al acostarte. Porque no sabes de los milagros, no sabes de las cosas que el Señor te ha librado. Porque tu vida es un milagro, mi hermano. Que tú estés aquí es un milagro. Que tú llegues a tu casa es un milagro. Que tú mañana despiertes es un milagro que Dios permite. Y que deberías de estar agradecido con Él. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, la salvación es por fe. No se alcanza por herencias familiares.
la salvación. No. Ni por buenas obras o por pertenecer a alguna religión, alguna asociación religiosa. No, mis hermanos. Y esto debemos de repetirlo. La salvación no se alcanza. La salvación se recibe porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y la mujer cananea, mis hermanos, es testimonio de una vida de fe. Reconoce su necesidad, aborda a Jesús, abre la puerta de la salvación, recibe la bendición y espera en Dios. ¿Se fija? Dios utiliza, mis hermanos, la fe para bendecirnos. Dios nos bendice a través de la fe. Y cuando en reconocimiento de nuestras limitaciones o autolimitaciones nos acercamos a Jesús, mis hermanos, Él nos oye y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando intercedemos por otros, como esta mujer o como el centurión romano que intercedió por su siervo, Él no pasa por alto la fe intercesora, mis hermanos, y satisface la necesidad. ¿Sí? Saber que la fe, mis hermanos, es fuente de bendición, nos impulsa a vivir por la fe. Y no sustentados, mis hermanos, en las vanidades ilusorias que nos llevan a despeñaderos de muerte. ¿Sí? Lo contrario a la fe, ¿qué es? Es el orgullo, es la incredulidad, mis hermanos. Y son actitudes, mis hermanos, que ahogan la bendición de Dios, la incredulidad. Sigamos el ejemplo, mis hermanos, de esta mujer cananea, quien supo echar mano de su fe para hacer bendición de los suyos, en este caso de su hija. Y es responsabilidad, mis hermanos, de nosotros como cristianos, a fin de no desmayar y estar permanentemente en oración por los que necesitan nuestra intercesión. ¿Sí o no? Y sigamos el ejemplo entonces de esta mujer, de esta alma abatida, pero no desamparada. Amén. Superemos nuestras autolimitaciones, mis hermanos, que nos hacen vivir con la cabeza abajo a veces. Ahí estamos todos ahí. No, es que no, yo ya sabía. No, mis hermanos, superemos los retos que se levantan frente a nuestra fe. Superemos los retos, aprendiendo que si abordamos a Jesús con un corazón abierto, mis hermanos, y un espíritu franco, recibiremos bendición. Y hay que aprender a esperar en Él, y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Oh, gracias, Señor, por tu amor, tu gracia. Gracias, Señor, por este ejemplo que tú has depositado, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de tu palabra. ¿Cuánta fe nos hace falta aún? Y aún que nos decimos cristianos, que hemos reconocido que en ningún otro hay salvación, pero aún dudamos. Perdona, Señor, nuestra dureza. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. A partir de hoy, Señor, de esta noche, yo quiero aprender a confiar más en ti. Quiero confiar en tu misericordia, en tu gracia. Y sé muy bien, Señor, que si yo levanto mi voz y que si yo clamo a ti, tú responderás. Porque eso dice tu palabra, que clamemos a ti y que tú vas a responder y que harás cosas aún mayores y grandes que jamás hemos visto. Ya con el simple hecho, Señor, de abrir mis ojos, de tener un nuevo día, de poder haber visto a mi familia, de poder haber convivido y comido algo que tú pusiste en mi mesa. Ese es el mayor milagro que tú puedas darme, Señor. ¿Cómo no he de agradecerte, Señor? ¿Cómo no he de bendecirte? Enséñanos, Señor, a clamar por otros, a interceder por otros que tienen hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu presencia. Y nosotros somos privilegiados, deberíamos de sentirnos privilegiados de tenerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y de mostrarles a otros
lo que tú has hecho en nosotros, en nuestras vidas. Así como esta mujer, que yo pienso que ella había escuchado de ti, había hablado de ti, supo que estabas en esa tierra que no era judía y salió a tu encuentro y clamó, insistió, persistió, no se rindió, no se desanimó, aún a pesar de escuchar las respuestas, aún a pesar de escuchar la negativa. Ella siguió persistiendo hasta conseguir un milagro tuyo, Señor. Que nosotros podamos también ser como esta mujer, que podamos seguir intercediendo, que podamos seguir perseverando para poder obtener, si es tu voluntad, ese milagro, esa respuesta que nosotros necesitamos. Y si no la recibimos, Señor, aún te seguiremos adorando, aún te seguiremos bendiciendo, porque tú eres Dios. Gracias te damos a ti, Señor, y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.